Muy buenos días y bienvenidos a la difusión cultural USB. Mi nombre es Baker Ruiz Asensio y estoy muy contento y emocionado de poder compartir, como todos los fines de semana, una hora de nuestro buen programa. Hoy abordaremos uno de los personajes más vanguardistas y revolucionarios de la literatura peruana, santiaguino de nacimiento, autor de Los Heraldos Negros, España, aparta de mí este cáliz, Paco Yunque y El Tuxteno. Defensor de la justicia, visionario e idealista que soñaba con un mundo mucho más justo y equitativo para reivindicar la dignidad del hombre. Nos referimos nada más y nada menos que a nuestro gran poeta César Abraham Vallejo Mendoza. Para ello, hemos preparado un reportaje gracias a nuestros 7 invitados. Sin ellos, este programa no hubiese sido posible. Tenemos vía enlace microondas conectados en simultáneo a todos ellos. Tenemos el agrado de presentar a Elizabeth Reynoso Roca, especialista en lengua y literatura. Linda Bayer Villalba, especialista en lengua castellana y literatura. Leili Reyes Mego, especialista en arte moderno y contemporáneo. Waldy Rivera Miranda, magíster en ciencias de la comunicación. Luis Tolentino Gutiérrez, licenciado en periodismo. Edison Torres Chinchay, licenciado en filosofía. Marco Silva Guerra, licenciado en arte e historia. Para este programa cada uno ha preparado un trabajo del cual se compone de nuestro reportaje y será emitiendo en el orden que se les ha presentado. Iniciamos con el licenciado Luis Tolentino. Adelante, Luis. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los objetivos y las metas de este reportaje. Objetivos generales: difundir aspectos relevantes de la obra de César Vallejo. Objetivos específicos: elaborar un documental sobre la obra de Fábula Salvaje de César Vallejo para su difusión a través de las redes sociales. La meta es difundir el documento Fábula Salvaje de César Vallejo a través de las redes sociales, evidenciándolo mediante el acopio de por lo menos 50 comentarios. Excelente, Luis. Ahora que ya conocemos los objetivos de este reportaje, veremos a continuación los aspectos más resaltantes de nuestro poeta César Vallejo. Conoceremos aspectos bibliográficos, literarios y parte de su vida profesional y laboral. Continuemos. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en el departamento de La Libertad, en un pueblo llamado Santiago de Chuco. Hijo de Francisco de Paula Benítez y María de los Santos Mendoza. Fue el menor de 11 hermanos. Su esposa, Georgette Marie Philippa. De niño sus padres querían que se dedique al sacerdocio, pero él tenía una visión de lo que quería hacer. Cursó la primaria en el colegio número 271 en Santiago de Chuco. La secundaria la hizo en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. En 1910 se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo. Por problemas económicos tuvo que abandonar la universidad. Tuvo un paso por la Facultad de Medicina en Lima en el año 1911. En el año 1913 retornó a Trujillo para culminar los estudios satisfactoriamente. De tal manera, en 1915 se gradúa de bachiller en letras con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. César Vallejo muere en París el 15 de abril de 1938. César Vallejo es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX y el máximo exponente de las letras en el Perú. ¿Qué otros aspectos de César Vallejo conoces? A continuación se les dará a conocer las principales obras de César Vallejo. La primera obra fue en 1919,
Los Heraldos Negros. Con esto, Vallejo se abrió paso a la literatura latinoamericana. Esta obra va relacionada con el sufrimiento. La segunda fue Trilce en 1922. Vallejo fue acusado injustamente de participar en el incendio de la casa de una familia de comerciantes de esa ciudad. La tercera fue Flava Salvaje en 1923. Seguido a esto viene Tungsteno en 1931. Esto muestra cómo los obreros sufrían por parte de los hacendados, maltratos, violencia física. Y el más conocido, Paco Yunque, en 1931. Vamos a hablar sobre el periodismo y César Vallejo. Ahora hablaremos del periodismo en la vida de Vallejo, de la importancia y el valor obtenido en la vida del vate peruano, siendo un medio de ingreso económico, lo que le permitió subsistir durante su vivencia en el viejo continente. El poeta empleó el periodismo como una forma de relatar de forma reflexiva y expresiva los temas que desvelaban a la sociedad de ese tiempo. Cabe indicar que Vallejo se relacionó desde temprana edad con el periodismo. Según Orillo, detalla que gracias a la formación política de Vallejo, le ayudó a universalizar su poesía. Además logró darle el sentimiento científico, lo que le permitió de pasar de dolor individual a ser el agraviado del sistema. Plasencia nos indica que, en conclusión, nuestro poeta comprendió que la manera para satisfacer el ánimo de la rebeldía presente del beneficio de la sociedad era el periodismo. Es cierto que Vallejo, por el conocimiento adquirido desde muy temprano en torno al periodismo, empleó ese medio como un caballo de denuncia social, enfatizando en los temas que agobiaban a las sociedades entonces. El poeta, a través de sus escritos, plasmaba el sentir de una población cansada de tanta injusticia. Para Orillo, el periodismo de Vallejo jamás estuvo limitado. Siempre existió un tema de cual tratar, de todo se habló. Ninguna idea del humano se fue ajeno a él. Efectivamente, Vallejo es considerado una persona muy comprometida y relacionada con sus semejantes, especialmente con aquellos que sufren injusticia. Vallejo no se hizo nunca de la vista gorda frente a un tema que afectara a su prójimo. Más bien, desde su posición, siempre denunció los atropellos que vivía. Por último, podemos afirmar que César Vallejo entendió bien el labor que tenía como periodista, y más allá de obtener un beneficio económico, él vio en el periodismo el medio perfecto para denunciar los temas que suscitaban en ese momento. César Vallejo llegó a París por primera vez el 13 de julio de 1923, en la víspera de la fiesta con que se conmemora la toma de la Bastilla, fijando su residencia en la capital francesa hasta diciembre de 1930. Sus 2 primeros años en París fueron de mucha estrechez económica, a tal punto que muchas veces tuvo que dormir en intemperie. Inicia amistad con el escritor español Juan Larrea y también Vicente Huidro. Mantiene contacto también con Pablo Neruda y con Tristan de Sara. En el año de 1924 se entera de la muerte de su padre. En el año de 1925 inicia su trabajo como secretario en los grandes periódicos hispanoamericanos y también empezó a colaborar con la revista Limeña Mundial. En el año de 1926 renuncia a su trabajo en los grandes periódicos iberoamericanos y conoce a su primera acompañante francesa, Henriette Maisse, con la cual convivió hasta octubre de 1928. Junto con Larrea fundó la revista Favorables París Poema,
y con Pablo Abril Vivero el semanario La Semana Parisienne. En el año de 1927 conoce a Georgette Philippon, una joven de 18 años, la cual vivía con su madre. En el año de 1929 inicia su colaboración para el diario El Comercio. En el año de 1930, la labor periodística que realiza César Vallejo fue forzosamente suspendida a raíz de la crisis mundial y las revistas a las cuales él escribía tuvieron que cerrar. Y también ese mismo año realizó viajes a Madrid junto a su temario Trilce y también otros viajes a Rusia. En el año de 1932, Vallejo regresa a París. En el año de 1934 contrae matrimonio con Georgette. Y en el año de 1938 empieza a trabajar como profesor de lengua y literatura en París. Y el 15 de abril de 1938, César Vallejo muere. Se comenta que César Vallejo predijo su muerte en su soneto Piedra Negra sobre Piedra Blanca, la cual dice lo siguiente: me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Un saludo cordial, soy Karina Yontó, soy docente de lengua y literatura, ¿no? ¿Y qué puedo decir sobre César Vallejo? Pues César Vallejo es uno de los escritores peruanos más grandes, por no decir el más grande del Perú, y no solamente del Perú, sino también es un poeta universal, un escritor universal, ¿no? Multifacético, no solamente trabajó poesía, aunque ha sido más conocido por su poesía, sino también trabajó lo que era el género narrativo, el periodismo, el drama, ¿no? Pero siempre lo caracterizó la melancolía que mostró en sus obras. Pues, ¿qué puedo comentar sobre los poemas de Vallejo? Pues, como lo decía en un inicio, algo que se va a mostrar en Vallejo, en la poesía, va a ser esa melancolía, esa tristeza, pero no solamente eso, sino que va a reflejar muchas de las cosas que él vivió o inclusive que él conoció en la sierra de nuestro país. Veo a un Vallejo creativo, un Vallejo innovador, ¿no? Creando nuevas palabras, cambiando la sintaxis de las oraciones, ¿no? Inclusive yo creo que hasta ahora no se puede saber bien qué significa trilce, por qué escribió fabla, ¿no? Algunos dicen que es fábula, otros dicen que trilce es tristeza y dulzura, pero si leemos los poemas no son muy dulces, ¿no? Entonces Vallejo, veo ese Vallejo innovador, ¿no? Que pudo trascender de manera universal. Y aunque no pudo gozar en vida de esa fama, yo creo que es uno de los mejores. ¿Qué comentarios podemos hacer sobre Fabla Salvaje? Bueno, iniciamos desde el título, ¿no? Fabla es una palabra totalmente nueva, ¿no? Algunos dicen que es la abreviación de fábula, ¿no? Algunos la denominan una novela corta, otras un cuento largo, pero en realidad esa novela corta muestra cómo la superstición puede cambiar la vida de una persona, ¿no? Y es algo propio de la sierra de nuestro país, ¿no? Porque las supersticiones que se mencionan, como el canto de una gallina, como el que se rompe el espejo, son propias de la sierra de nuestro país, ¿no? Y al parecer Vallejo conocía muy bien de esto porque él ha vivido en esa parte de nuestro país, ¿no? Pero se puede ver a un protagonista que se deja envolver, ¿no? Que deja que su vida pueda girar en torno a estas supersticiones y cómo puede llevarlo inclusive a morir, ¿no? Algo que también podemos ver en Fabla Salvaje, ¿no? Como le dice su nombre, es cómo la mujer es maltratada por su esposo, no humillada, ¿no? De tal manera que no hay quien la pueda defender, ¿no? Debido a esta, se podría decir, locura
de parte del protagonista, ¿no? Entonces, Fábula Salvaje encierra mucho misterio, ¿no? Si uno quiere conocer un poco más de las creencias de los Andes, de las personas de la sierra, de la cultura de la sierra, pues es necesario leerla. Balta Espinar una mañana se levanta y va hacia el pasillo y coge el espejo para verse el rostro. De pronto, cuando se mira, este se hace pedazos delante de sus ojos. Balta queda pasmado, se hace cautivo de una aflicción espantosa porque sentía la presencia de alguien en torno suyo, pero sorprendentemente no había nadie. Estaba solo. Luego, cuando se encontró con su joven esposa Adelaida, Balta le contó lo sucedido. ¿Sabes? He roto el espejo. Adelaida se aturdió y dijo: ¿Y cómo lo has roto? ¿Alguna desgracia? Yo no sé cómo ha sido eso, de veras. Balta se puso rojo de puro presagio, y de pronto una gallina con su canto estremeció el severo silencio de la tarde. Balta, ¿has oído? Exclamó alterada Adelaida desde la cocina. Sí, he oído. Qué gallina más sonsa. Parece que ha sido la palucha. Jesús, Dios me ampare. ¿Qué va a hacer de nosotros? Es necesario comerla, dijo Balta poniéndose de pie. Cuando cante una gallina, mala suerte, muy mala suerte. Adelaida sentada llevó ambas manos al rostro y se echó a llorar. Balta consoló a su amada, esposos felices hasta entonces. Aquel día que cantó la gallina, Adelaida estuvo gimiendo hasta la hora que se acostó y Balta no pudo dormir. Desde ese entonces de vez en cuando se oía el gemir entrecortado de Adelaida, pero Balta estaba con ella. Conforme pasaban los días, Balta se veía inquietante, se le presentaban imágenes en la mente, deduciendo relaciones, atando cabos y llegando a creer que Adelaida le era infiel. Asimismo sentía la presencia de un ser a cada lugar que iba. Con el transcurso de los días, se notaba Balta más taciturno y sombrío. Con su mujer fue cambiando su comportamiento, ya no le dirigía la palabra, se mostraba agresivo, violento, y hasta la llegó a golpear. Adelaida lloraba y se preguntaba el porqué del comportamiento de Balta, si ella lo único que hacía era amarlo. Balta abandona su cabaña, se sube a un risco, se sienta en el filo de la roca, y se puso a observar el paisaje como en una pintura. Luego se sentó aún más al borde del elevado risco. El cielo estaba limpio y puro hasta los últimos confines. De pronto, de súbito, alguien rozó por la espalda a Balta. Este hizo un brusco movimiento pavorido hacia adelante y su caída fue instantánea, horrorosa, espeluznante, hacia el abismo. Por esa misma tarde de aquel día, en la casa de la aldea, Adelaida, acompañada de su madre doña Antuca, se encontraba en su cama cansada, debido a que había dado a luz a su hijo, ella ignorante del horroroso fin de su esposo. Era el mes de marzo y empezó a llover. No cabe duda que César Abraham Vallejo de Mendoza fue, es y será, y quién sabe hasta cuándo, el más grande exponente de la literatura peruana. Abarcó casi todos los géneros literarios, desde poesía, narrativa, guiones de texto y ensayos, e incluso realizó una excelente labor periodística. Su gran trabajo es considerado como la personificación misma del arte comprometido y el periodismo verdadero. Vallejo revolucionó completamente el campo de la literatura con su forma de pensar, sentir y ver el mundo. Incomprendido para muchos y loco para otros, desde la perspectiva de los críticos de su tiempo, pero que hoy en día probado está de manera consensuada y generalizada su grandeza, originalidad y genialidad.
Además de idealista y visionario, era soñador, pues anhelaba una sociedad de hermandad y sin distinción de clases, con principios y valores capaz de alcanzar el bien común. Tan fuertes fueron sus deseos de querer cambiar el mundo, lo cual dejó plasmado en cada obra que escribía, y tan extraordinaria su genialidad y creatividad empleada en ellas, que incluso el Nobel chileno Pablo Neruda confesó en su apogeo que nuestro gran poeta no tenía igual más que el propio Neruda, y que probablemente Vallejo estaba por encima de él en América Latina. Bien, estimados televidentes, lamentablemente hemos llegado a la parte final del programa. Esto ha sido la historia y obra de quien en vida fue un gran poeta, César Abraham Vallejo Mendoza. Estamos convencidos que el reportaje ha sido de su agrado y provecho de todos ustedes. Una vez más agradecerles a nuestros invitados por su esmero y trabajo incondicional, con el único propósito de difundir la cultura y el saber en beneficio de nuestra hermosa y querida patria llamada Perú. Muchas gracias.